Praise the Lord. Gracias, hermano César. Amen. Praise the Lord. La historia que leeré esta noche trata de un joven llamado Roger Sims. Roger Sims, pidiendo un aventón, camino a su casa después de haber sido liberado del ejército, nunca olvidó la fecha. La fecha fue el 7 de mayo. Su pesada maleta hacía que Roger se cansara en el camino. Estaba ansioso por quitarse el uniforme militar de una vez por todas. Al mostrarle la señal del aventón al automóvil que se aproximaba, perdió la esperanza cuando vio que era un Cadillac nuevo, negro y elegante. Pero, para su sorpresa, el carro se detuvo. La puerta del pasajero se abrió. Roger corrió hacia el carro, abrió la puerta de atrás, arrojó su maleta en el asiento de atrás y mientras se sentaba en el asiento del frente del pasajero, le dio las gracias a este hombre muy bien y elegantemente vestido. ¿Vas para casa una vez por todas?, preguntó el chofer. Así es, respondió Roger. El chofer le dice, bueno, estás de suerte si vas rumbo a Chicago. Roger dijo, no voy tan lejos. ¿Usted vive en Chicago? No, respondió el hombre, pero tengo un negocio allí. Mi nombre es Hanover. Después de hablar muchas cosas, Roger, quien era cristiano, sintió la compulsión de testificarle de Cristo a este hombre de negocios aparentemente exitoso, de más o menos unos 50 y tantos años. Pero seguía posponiéndolo hasta que se dio cuenta de que estaba solamente a 30 minutos de su casa. Él pensó, es ahora o nunca. Entonces Roger, aclarando su garganta, dijo, señor Hanover, me gustaría hablar con usted sobre algo muy importante. Procedió en explicarle el camino de la salvación y finalmente le preguntó al señor Hanover si le gustaría recibir a Cristo como su Salvador. Para el asombro de Roger, el Cadillac se detuvo al lado de la carretera, pero Roger pensó que iba a ser expulsado del carro, pero no. El empresario inclinó la cabeza, poniendo sus manos sobre el volante y llorando, recibió a Cristo. Luego le dio las gracias a Roger diciéndole, esto es lo más grandioso que jamás me haya pasado. 5 años pasaron. Roger ya se había casado y él y su esposa tenían un niño de 2 años y él tenía un negocio propio. Y un día, al preparar su maleta para hacer un viaje de negocios a Chicago, encontró la pequeña tarjeta de negocios que el señor Hanover le había dado 5 años atrás. En Chicago, pensó él, buscaré a Hanover Enterprises. Llegando a Chicago, llegó al edificio profesional de Hanover Enterprises. Cuando se introdujo a la recepcionista, lo que sucedió fue lo menos que él esperaba. Quiero comenzar el mensaje de esta noche haciendo unas preguntas que yo quiero que tú te las contestes a ti mismo, no en voz alta. Son para que te examines y luego al final te volveré a hacer las mismas preguntas. Let's put them on the board one at a time. ¿Estoy siendo más y más paciente en las pruebas de la vida?
Número 2, ¿juego con la tentación o la resisto en el momento que comienza? Número 3, ¿encuentro gozo obedeciendo la palabra de Dios o solo la leo, la estudio y la aprendo? Número 4, ¿trato a la gente con parcialidad? Número 5, ¿soy capaz de controlar mi lengua? Esa dolió, ¿verdad? Número 6, ¿busco hacer las paces en lugar de ser uno que causa problemas, discordia o división? Número 7, ¿soy amigo de Dios o soy amigo del mundo? Número 8, ¿soy egoísta en cuanto al dinero? Número 9, ¿soy la clase de persona que otros buscan para que les apoye en oración? Número 10, naturalmente dependo de la oración cuando me encuentro en algún problema. Y número 11, ¿cuál es mi actitud hacia el hermano que ha errado? ¿Lo critico y hablo mal de él o busco restaurarlo en amor? Estudiar un libro de la Biblia es como prepararse para hacer un viaje. A uno le gusta saber a dónde va y qué podemos esperar ver. El libro de Santiago es un libro que enfatiza la madurez cristiana. Y el libro enseña una gran verdad. Y es el título de mi mensaje. Es hora de crecer. En otras palabras, es hora de que ya maduremos. En mi memoria de mi infancia y al entrar en la adolescencia, varias veces, cuando a veces mi hermana, que siempre me causaba problemas, esa bendita hermana mía, Adi, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Yo no creo en el purgatorio, pero si hubiera uno ahí la mandaba. Esa hermana mía me agitaba, me hacía enojar. Y yo reaccionando a las molestias de ella, terminaba siendo el que pagaba. Y varias veces mi papá me decía, mijo, madura, madura. Y eso es lo que Santiago está diciendo. A través de todo el libro, de esta carta, todo lo que él está tratando de enfatizar es, maduren. Es hora de crecer. Es ahí donde Santiago nos quiere llevar. Es eso lo que él espera que veamos a través del libro. Ahora, ¿quién fue Santiago? Él se introduce como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago es el nombre en el griego para el nombre Jacobo en el hebreo. Habían varios o hubo varios Jacobos en el Nuevo Testamento. Estaba Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Estaba Jacobo, el hijo de Alfeo. Estaba Jacobo relacionado con Judas Tadeo, que algunos dicen que era el padre, otros dicen que era hermano, para identificarlo de Judas Iscariote. Y entonces estaba Jacobo o Santiago, el medio hermano de Cristo. Contrario a lo que la Iglesia Católica enseña de que María era inmaculada, que María era la madre de Dios, ellos enseñan eso, no es lo que la Biblia enseña. María no fue la madre de Dios. María fue una madre, una mujer escogida por la gracia de Dios para ser la mujer que iba a tener en el vientre
al Señor Jesucristo. El nacimiento de Cristo tenía que ser virginal, significando que no podía tener un papá humano. El pecado entró en el mundo por un hombre. Cuando Cristo nació, o cuando Cristo fue concebido, debo decir, en el vientre de María, fue porque la sombra del Espíritu Santo vino sobre ella. Y Dios, nuestro Dios, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios Elohim, El Shaddai, se hizo carne, tomó la forma de un ser humano en la persona de su Hijo y nació de mujer, como nace cualquier bebé. Estuvo 9 meses en el vientre de María. Pero el nacimiento de Cristo era diferente a cualquier otro nacimiento. Por eso es que celebramos la Navidad. La palabra Navidad significa natalicio, que significa nacimiento. El ángel anunció: he aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, que serán para todo el mundo. Ha nacido hoy. Se cumplió la profecía de un nacimiento virginal, un nacimiento único, el único en la historia de la humanidad. No ha habido otro nacimiento así, donde un bebé nació de una mujer humana sin tener un papá humano. Pero María, después de que Cristo nació, ella y su esposo José se conocieron como pareja y tuvieron otros hijos. La Biblia tiene varios versos que dicen así. Santiago fue uno de esos, que era medio hermano de Cristo porque tenían la misma mamá, aunque Cristo nunca llamó, en la Biblia nunca la llamó madre. Pero Santiago, durante el ministerio terrenal de Cristo, no creía en él. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Mira lo que dice: pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban ¿qué? Matarlos. Cristo estaba en Galilea. Él no quería ir a Judea porque procuraban matarlo. Nada, te dice: pastor, ¿tenía miedo? No. Cristo ya estaba, el tiempo de la muerte de Cristo estaba ya especificado. Y él sabía que él iba a morir, pero el tiempo de él no había llegado. Entonces dice que estaba, verso 2, cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, mira lo que le dicen sus hermanos: sal de aquí y vete a dónde. Pero en Judea querían ¿qué? No, perdónenme, pero eso me suena a mí como que: Señor, mira, vete allá. Sabemos que te quieren matar, por eso te estamos mandando para allá. Le dice: para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura dar a conocer, darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Estaban echándole en cara: ¿sabes que tú haces tanto milagro? Pues vete a Judea y hazlo ahí. Dice: porque ni aún sus hermanos ¿qué? Creían en él. Santiago no creía en Cristo. Pero Santiago se convirtió, y lo que causó la conversión de Santiago fue la aparición de Cristo después que él resucitó. Ve conmigo a 1 Corintios 15. En 1 Corintios capítulo 15, y en el versículo 5, después de Cristo, ¿verdad?, resucitar conforme a las Escrituras, dice que apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Ese era su medio hermano. Y yo creo que eso fue lo que hizo que Santiago se convirtiera al ver a su medio hermano que había muerto, que había sido sepultado, al verlo vivo en su cuerpo glorificado o su cuerpo nuevo. Y Santiago se convirtió en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pablo en Gálatas lo llamó una columna. Así de prominente se convirtió Santiago para los hermanos de la iglesia primitiva. Y aunque la Biblia no tiene registro de esto, la tradición dice que Santiago fue un mártir. Los libros de historia dicen que los fariseos en Jerusalén lo odiaban tanto por su testimonio para Cristo que lo lanzaron del techo del templo y cuando cayó al piso terminaron de matarlo a golpes con palos. Dice la historia que él murió orando por sus asesinos, las mismas palabras que Cristo oró en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este Santiago le está escribiendo a las 12 tribus o a los judíos que habían sido esparcidos por causa de la persecución, habían sido dispersados. Eran judíos que habían sido salvos del judaísmo al cristianismo. Y en esta carta él trata con cristianos judíos que estaban teniendo dificultad viviendo la vida cristiana. ¿Están conmigo? Había cristianos pasando por pruebas difíciles. Habían otros que estaban enfrentándose a tentaciones a pecar. Algunos de los creyentes favorecían a los ricos, mientras que algunos le robaban a los pobres. En la iglesia había un problema grande de muchos que no vivían lo que profesaban. Algunos miembros estaban enfermos debido al pecado en sus vidas. Encima de esto habían cristianos peleando unos con otros. Varios de ellos habían hecho amistad con el mundo. Suena familiar. No hay nada nuevo debajo del sol. En nuestras iglesias tenemos gente pasando por pruebas difíciles. Yo les prediqué de eso esta mañana. Algunos, la prueba se convierte en tentación y en lugar de resistirla, juegan con ella hasta llegar al pecado. Algunos, triste decirlo, en las iglesias son más amigos del que tiene que del que no tiene. Y es triste decirlo, pero hay hermanos en nuestras iglesias hoy que se aprovechan financieramente de gente pobre. Definitivamente tenemos un problema grandísimo con cristianos que vienen a la iglesia, oyen la predicación, profesan creer algo, pero en el momento que salen de aquí viven de otra manera. Miembros tal vez enfermos, que tal vez tu enfermedad pudiera desaparecer si arreglas tu vida con Dios. No digo que toda enfermedad es por eso. Es triste decirlo, pero en nuestras iglesias tenemos gente que están peleando. Literalmente tenemos gente en la iglesia que cantan los himnos de alabanza a Dios, pero literalmente se pelean hasta maldecirse. Y sin duda, docenas de cristianos que han hecho amistad con el mundo. Pero Santiago, hermanos, no estaba tratando con una variedad de problemas. Todos estos problemas tienen una cosa en común. Y aquí está el mensaje: la inmadurez espiritual.
Simplemente estos cristianos habían parado de crecer o no estaban creciendo. La madurez cristiana es una de las necesidades más grandes de la iglesia de hoy día. Demasiadas iglesias se han convertido en corralitos de bebés en lugar de ser talleres de adultos. Y lamentablemente los miembros no son maduros suficientes para ser alimentados con comida sólida. Hay que darles leche. Unas páginas atrás en Hebreos capítulo 5, en el versículo 11, Hebreos es un libro que también trata con la madurez. No lo tengo en la pantalla, pero el capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la ¿qué? Perfección, a la madurez. El libro de Hebreos es como una introducción al libro de Santiago. Hebreos exhorta a estos judíos a que se perfeccionen, que ahora que comenzaron a la vida cristiana, que olviden esos rudimentos que ellos cumplían como judaizantes y que ahora vayan a lo que es mejor. Y en Santiago capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Do we have Hebrews 5:11? It's on the outline. Yeah, there you go. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sorry to wake you, César. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír significa que tienes el oído embotado. Embotado. ¿Usted sabe lo que es embotar? No está molado, no está filo. Un cuchillo que está embotado no corta. Un hacha que no está afilada no corta. Y hay cristianos en la iglesia que tienen el oído embotado, que ya no le entra nada. Y es difícil de explicar, dice el autor de Hebreos. El verso 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es un niño, es un bebé. Dice, ¿por qué? Es un experto en la palabra de justicia porque es niño, porque no ha madurado. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, iglesia? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al mirar los problemas con los que Santiago trata en la carta, nos podemos dar cuenta de las características de niños que estos cristianos tenían. Tenían impaciencia en la prueba. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 2 al 4, donde les leí esta mañana, les prediqué, hermanos míos: tened por sumo gozo, ya deja de quejarte, ya deja de estar actuando como un bebé. Ten por sumo gozo cuando te hallas en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces el verso 4 dice que la paciencia tiene que tener su obra completa. No te impacientes, la impaciencia es una característica de niños. Dice, para que seas perfecto, maduro, cabal, que no te falte nada. Otra característica era que hablaban, pero no vivían lo que hablaban. En Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Lo que sale por la boca no es lo que sale por tu vida. Eso es señal de inmadurez, de niñerías. No tenían control de la lengua. En Santiago 3:2
Dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. No hablando de la impecabilidad. No está diciendo que no comete errores. Está diciendo que cuando tú aprendes a controlar tu lengua, tú eres una persona madura. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Había pleitos y codicias entre los hermanos. En el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Mira, vete a la guardería para que te des cuenta de qué es lo que estoy hablando. Quieren el mismo juguete, siempre están peleando entre ellos por sus propios, ¿verdad?, deseos. Versículo 2, codiciáis y no tenéis. Yo quiero lo que él tiene, I want that, eso es mío, that's mine. ¿Sabía usted que no todos los bebés están en la guardería? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay gente que por dentro, cuando oyen de alguien que está siendo bendecido, se prenden por fuera, por dentro se arden. Cuando Dios bendice a alguien que te ha hecho a ti mal, te da coraje. ¿Sabe qué Dios dice? Mamá, you're a baby. No me mires mal, Dios lo dice. Cuando el cartero viene a tu casa y te trae el bill de la luz bien alto, tú no le das al cartero, ¿verdad que no? Tú no le caes a batazo al cartero. Yo nada más soy el cartero. No me mires con esos ojos de que si las miradas mataran. Yo nada más te estoy trayendo el mensaje. ¿Ok? Aquí no es bufete, aquí es cafetería. Aquí te comes lo que se te da. Yo estoy convencido que la inmadurez espiritual es el problema número uno en nuestras iglesias. Y Dios está buscando por hombres y mujeres que continúen haciendo su obra. Y todo lo que encuentra a veces son montones de niños que ni pueden ni llevarse unos con otros. Esta carta enfatiza las 5 marcas de madurez espiritual. Esta noche tú te vas a examinar. ¿Algunos de ustedes creen que tú eres un cristiano maduro porque llevas tiempo en esta iglesia o porque llevas tiempo en las cosas del Señor? Algunos de ustedes piensan que tú eres un cristiano maduro porque tienes experiencia en el cristianismo, pero eso no tiene nada que ver. Quien determina si tú eres un cristiano maduro o no es Dios, y lo que lo determina son las marcas de la madurez bíblicamente hablando. Y yo te voy a decir entonces quién es el cristiano maduro. Es hora de crecer, it's time to grow up. Algunos tienen que crecer ya, ya es hora de que crezcas, ya es hora de que madures. El cristiano maduro, número 1, el cristiano maduro es aquel que es paciente en la prueba. Yo te expliqué eso esta mañana, pero déjame darte un resumen. En el capítulo 1, versículo 2, ya lo leímos, al versículo 4, enseña el propósito de la prueba. La prueba está diseñada para sacar lo bueno de ti. Cuando tú lees el capítulo 1 de Santiago y empiezas con el verso 2 y terminas con el verso 11, todos esos versículos tratan con la prueba. La prueba viene de parte de Dios. La prueba es lo que Dios usa para sacar lo bueno para afuera de ti. Él está tratando de madurarte. Él está tratando de perfeccionarte. Él está tratando de hacerte un cristiano que sepas que cuando la prueba viene, tú puedes decir gloria al Señor, aunque duele, aunque no me gusta. Yo sé que Dios, cuando me haya probado, me va a sacar oro. Ese oro es lo que va a brillar. Eso es más precioso aún que el oro. El oro que te puedas encontrar en la calle no tiene el valor que lo que tiene el ser probado y salir con éxito de la prueba. Pero inmediatamente cambia a la tentación.
Si tú no tienes cuidado, tu prueba se puede convertir en tentación, y la tentación viene de parte de Satanás. Santiago le dice a los hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. La prueba es lo que Dios hace para sacar lo bueno para fuera de ti y de mí. Pero la tentación es lo que el diablo te pone en tu vida para sacar lo malo de ti y de mí. Él te tienta para que peques, para que caigas en el error, para que destruyas tu vida, para que produzca muerte. Porque eventualmente el pecado, una vez da a luz, o es cometido, da a luz él a la muerte, la destrucción. Y Santiago enfatiza que la fe que no es probada no puede ser confiada. La prueba está diseñada para trabajar a tu favor y no en contra tuya. Y cuando aprendemos a ser pacientes durante la prueba, mostramos marca de madurez. Porque la impaciencia es marca de inmadurez. ¿Cuál es la pregunta famosa de los niños cuando salimos en un viaje? ¿Ya llegamos? ¿Are we there yet? You remember those days? De hecho, hay gente que cuando viaja de noche para que los chiquitos se duerman. Porque es mejor por la impaciencia de los niños. Una hora en el carro y se ponen necios y empiezan a gritar y a llorar. Y de la única manera que Dios puede desarrollar paciencia en tu vida y desarrollar carácter en tu vida es por medio de las dificultades, es por medio de las pruebas. Si quieres ser un cristiano maduro, hey, aprende a ser paciente en la prueba. Dale gracias a Dios por la prueba. Es la oportunidad que Dios te da para que crezcas. Es para que el Señor te perfeccione. Es para que cuando salgas de la prueba no te falte nada. Puedas ser un testimonio para aquellos que necesitan tu ayuda. Para que puedas invertir en la vida de otras personas. Alguien diga amén. ¿Cuál es la segunda marca de madurez? Número 2, el cristiano maduro es aquel que practica lo que profesa. En Santiago 2:14, él dice, estoy en el libro que no es, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, ¿de qué te vale que digas lo que crees y no lo practicas? La fe es la doctrina clave de la vida cristiana. La Biblia dice que todos somos salvos por la fe. Y el cristiano tiene que vivir por fe. Pero algunas personas creen que fe es creer a pesar de la evidencia. En otras palabras, fe es pensamiento positivo. No, it's not positive thinking. Es como el hombre que no creía en el infierno y cuando murió y fue al infierno decía, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí. Eso no trabaja. Fe no es creer a pesar de la evidencia. Fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Hoy en día ya no hay convicción. Y mucha gente se deja llevar por la situation ethics. En otras palabras, por la ética, porque me pusieron en contra de la espada y la pared, porque la familia, porque en el trabajo, porque verdad, pues ¿qué pude hacer? ¿Sabes qué? Cuando una persona tiene convicción, las convicciones no son negociables, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Los hebreos estuvieron dispuestos aún a ir a quemarse, a morir quemados.
Pero hoy en día cristianos no están dispuestos a pararse por lo que creen y que venga lo que venga, que critiquen, que se burlen, que digan lo que digan. Esto es lo que yo creo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pablo dijo en mi última defensa, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Cristianos inmaduros hablan de lo que creen, pero eso es todo. Un cristiano maduro vive lo que profesa. Y Santiago, para explicar esto, para tratar que los hermanos entendieran esto, porque había un montón que decían que tenían fe, Santiago entonces explica esto mencionando tres clases de fe. Él menciona la fe muerta. Él dijo que la fe sin obras está muerta. Este es el que lo habla, este es el que conoce el vocabulario, conoce o tiene el intelecto, tiene el conocimiento, pero no lo vive. Cristo mismo lo dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha de la gente que está en el infierno están ahí pensando que ellos pensaban que nunca irían ahí. La persona con fe muerta solo tiene el intelecto. En su mente conoce la doctrina de salvación, pero nunca han tenido un verdadero encuentro personal con Cristo. Yo odiaría pensar que en esta congregación que Dios ha puesto en Louisville, que un día en el juicio, algunos de ustedes se encuentren ahí, esperando la sentencia final. Nunca te conocí, apártate de mí al fuego. Mira, no juegues con tu alma. La salvación no es aquí. La salvación es aquí. Este cristiano se conoce bien las palabras correctas, pero no respalda lo que conoce con su vida. Fe en Cristo produce vida, y donde hay vida hay crecimiento y hay fruto. Dice la Biblia que el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. 3 veces Santiago advierte al cristiano diciéndole que la fe sin obras es muerta. En el capítulo 2, verso 17, él dijo así también: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo dijo en el verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De nada te vale que sepas todo lo que sabes y que no hayas tenido un nacimiento espiritual. Luego él habla de la fe diabólica. En el capítulo 2 y en el versículo no lo apunté. Perdón, a mí me lo encuentro. 19, verso 19. I don't think you have it, fellows, I'm sorry. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Sígueme. Sígueme bien lo que te voy a decir. A la gente le sorprende saber que los demonios tienen fe. Los demonios creen en la existencia de Dios. Los demonios no son ateos. Los demonios no son agnósticos. Ellos creen en la deidad de Cristo, porque cuando lo veían siempre daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios y el Dios Hijo. Ellos creen en la existencia de un lugar de castigo eterno. Los demonios creen esas cosas.
Pero a diferencia de gente que tiene la fe muerta, que es la que dice pero no vive, esta fe envuelve emociones, porque tiemblan. Tiemblan. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estos teleevangelistas y estas iglesias que promueven el sentimiento y promueven las emociones. Muchas de estas iglesias donde promueven la tipo de música que la gente baila y la gente que supuestamente siente y que yo sentía algo y yo sentí algo. Tienes que tener cuidado porque el diablo es experto en hacer que la gente crea y la gente sienta emoción, pero esa fe no salva. Esa fe no salva. Por eso es que mucha de esa gente cuando van a esos lugares y sienten supuestamente la presencia de Dios, levantan las manos, hablan como un guajolote y todo, y está, ay, que gloria al Señor y todo. Y déjame decirte, el diablo sabe crear un ambiente así. Mucha de esa gente, es cuestión de tiempo cuando tú los ves que allá afuera actúan peor. Y yo no estoy tampoco diciendo que los bautistas son santitos, porque tenemos un montón de bautistas que actúan como el diablo. Pero esta fe y esta gente que decían que tenían fe pero no profesaban, o sea, lo profesaban pero no lo vivían. Santiago dice, yo quiero que tú sepas que si tienes fe y no lo vives, es una fe muerta. Y quiero que tú sepas que si tú que dices que crees, los demonios creen y también sienten. También sienten. Ay, pastor, es que yo quisiera sentir algo. Bueno, pues si quieres sentir algo, mójate los dedos, ponlos en el receptáculo y te garantizo que sientes algo. Ay, que yo quiero sentir una corriente. Yo no estoy tampoco diciendo que yo he estado en iglesias donde el avivamiento es tan y tan poderoso que se siente. Yo prediqué una vez en San Luis Potosí un mensaje que cuando yo estaba apenas, todavía no empezaba la invitación y estaba yo comenzando a aterrizar el mensaje, cuando empezaron los jóvenes en el instituto, comenzaron a llorar y empezaron a tirarse al altar. Cuando empezó la invitación, todo el mundo, tú estabas ahí, todo el mundo estaba tirado en el suelo, se oían los llantos, se le paraban los cabellos a uno, se le enchinaba a uno la piel. Hay veces que sí, es genuino. Santiago explica que hay una fe que es verdadera. Es la fe que resulta en una vida cambiada. Es la fe que está basada en la palabra de Dios. El cristiano inmaduro es el que se engaña a sí mismo, siendo oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Y él lo explica en el capítulo 1, ve conmigo al versículo 21 de Santiago, donde él dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra tiene que estar implantada. La palabra es lo que da vida. Para un ser humano nacer tienen que haber dos personas, un papá y una mamá. Por eso es que el movimiento homosexual es antibíblico, porque si Dios hubiera creado a Adán y a Esteban, tú y yo no estuviéramos aquí. Y de la misma manera que tiene que haber un hombre y una mujer para que nazca un bebé, tiene que haber dos cosas para que nazca una persona espiritualmente: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra es implantada, el Espíritu le da vida, salva tu alma. Pero mira el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno
es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? Hace. La bendición no viene porque lo sabes, la bendición viene porque lo obedeces. Y una marca de madurez espiritual no es cuánta Biblia tú sabes. Tú te sientas aquí y me escuchas a mí enseñar, me escuchas predicar y estás empapado de mucha Biblia, pero el conocer Biblia no te hace un cristiano maduro, es el obedecer la Biblia. Un cristiano peca, si un cristiano peca porque el diablo lo engaña, es una cosa. Pero si un cristiano se engaña a sí mismo, es algo más serio. Porque el peor de los engaños es el autoengaño. Muchas personas se engañan a sí mismas pensando que son salvos cuando no lo son. Si tú te mueres ahora mismo, ¿estás seguro que te irías al cielo? Si Cristo viniera ahora mismo y se lleva a la iglesia, ¿te irías o te quedarías aquí mirando hacia los lados, viendo la ropa de todos nosotros aquí? Y tú en tu mente dices, ¿pero qué pasó? El cristiano maduro es el cristiano que es honesto consigo mismo. Vive lo que profesa. El cristiano maduro es el que primero recibe la palabra, lo vemos en el verso 21. Luego practica la palabra, lo vemos en el verso 22. Porque no es suficiente escucharla, no es suficiente recibirla, hay que obedecerla. Muchos creyentes, hermanos, cometen el error en pensar que porque escuchan un buen mensaje o un buen estudio bíblico, que eso hace que seas maduro. Muchos creyentes marcan sus Biblias, pero sus Biblias no los marca a ellos. Si tú crees que eres espiritual porque recibes y escuchas la palabra solamente, te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Y eso es indicación de inmadurez. Es hora de que crezcas, grow up. Es hora de que empieces a vivir lo que profesas. Santiago compara la Biblia a un espejo. Los dos chiquitos que estaban aquí, Neri y Zoe, estaban aquí. La hermana decía, la Biblia es, ¿y qué dijeron uno de ellos? Un espejo. El espejo hace tres cosas. El espejo te examina, el espejo te arregla y el espejo te transforma o te cambia. De nada vale el espejo si no haces nada al respecto. Pero de acuerdo a Santiago, muchos creyentes cometen tres errores cuando se miran en el espejo de la Biblia. Dice que se consideran. Se considera, indica que nada más se miraron de pasadita. Luego olvidan. Muchos cristianos vienen a la iglesia y en el mensaje es solamente una consideración. Te miras, pero al salir de aquí te olvidas. Y luego fracasas en obedecer lo que la Biblia te dice. Cuando tenemos verdadera fe, esa fe produce vida y produce buenas obras. ¿Qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mucha gente para ahí. No pares ahí. Esa salvación dice que somos hechura suya. El hermano César acaba de cantarlo. Somos una obra maestra. Eso es lo que significa hechura, que somos una obra maestra. Él está moldeando una obra maestra en mí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahora te he dado dos marcas y como no dicen amén, voy a seguir aquí hasta las 10. Es muy difícil decir amén cuando no estás creciendo. ¿Es that what it is? Alguien diga amén.
Número 3, el cristiano maduro tiene control de su lengua. Ahora sí que es verdad. Hermano Menjirba, me voy a esconder detrás de esta silla. Voy a ver un montón de hermanas que me van a tirar con el zapato. El cristiano maduro tiene control de su lengua. Hemos visto que las marcas de un cristiano maduro es ser paciente en la prueba, es vivir lo que profesa, pero ahora él enfatiza el control de la lengua. Los cristianos a quienes Santiago le está escribiendo aparentemente estaban teniendo problemas serios con la lengua. Y en ese capítulo 3 él explica que la lengua tiene el poder para dirigir y lo ilustra con el timón de un barco. Ese pequeñito timón, ¿cómo puede controlar o dirigir un barco tan grande, un transatlántico? Así es el poder de la lengua. También explica que la lengua tiene el poder para destruir y lo ilustra con un pequeño fuego que enciende un bosque. Esos fuegos en California muchas veces comienzan con un pequeño cerillo que alguien tiró. Y muchas contiendas y discusiones y disensiones entre hermanos de la iglesia comienzan con un pequeño chisme. Estar hablando lo que no te incumbe, lo que no debes hablar. Dios nos dio 2 orejas y una boca, dando a entender que mejor es que escuche más que lo que hablas. Finalmente, él enseña que la lengua tiene el poder de deleitar y lo ilustra con una fuente. Santiago no podía entender cómo un cristiano que confesaba ser maduro podía usar la lengua para bendecir a Dios y maldecir al hombre que ha sido hecho a la semejanza de Dios. En el capítulo 3, versículo 9, él le dice a los hermanos: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo recibí una semana, 2 atrás, a alguien que me mandó unos audios de otro cristiano a esta persona, diciéndole pestes, literalmente. Yo me quedé sorprendido. Ahí diciendo que si eres esto, que si un día, pero amenazas, maldiciones. Y son los mismos que están en la iglesia cantando: no te dé temor a hablar por Cristo, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Oye, espero que te mueras algún día, que ya me tienes harto y que mejor no te vea. ¿Qué es eso? ¿Really? Hello, respiren, hermanos. Mejor es que entienda que como te estoy tratando como pastor y te estoy tratando como un papá, es hora de que crezcan. Es hora de que maduren ya. Dios tiene planes para esta iglesia y Él está buscando gente madura, no un montón de bebitos que necesitan estar en la guardería con la hermana Guadalupe. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú puedas venir aquí a la iglesia, hermano, decir amén y cantar los himnos y todos, y ahí estás, y ahí están tus hijos sentados al lado tuyo con tu esposa, y en tu casa la maldices? ¿Dices malas palabras? Delante del Señor te estoy diciendo la verdad, delante de Dios. That guy over there, that boy upstairs, David, as well as Andrés and Elisa and Danny, los 4 hijos míos, all of my 4 children, ni uno de ellos, not one single one of them, me puede acusar a mí de haber dicho una mala palabra en toda la vida que ellos tienen. They'll never be able to accuse me of saying a cuss word.
y la cosa es que así hay cristianos que se creen maduros, porque vas a ganar almas, porque enseñas una escuela dominical, porque has estado en la iglesia tantos años, porque has conocido a Cristo desde qué sé yo qué. No. La marca de madurez es una persona que es paciente en la prueba, una persona que vive lo que profesa y es una persona que tiene control de la lengua. Número 4, un cristiano maduro es uno que busca hacer las paces y no causar problemas. Estos cristianos estaban teniendo pleitos, peleas, guerras entre ellos. Pablo trató con la misma situación en Corinto cuando en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, no pueden, tú no tienes la habilidad, te vas a ahogar. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres o como incrédulos? Santiago enfatiza que un cristiano maduro entiende, sabe que no puede juzgar a nadie porque ninguno de nosotros sabemos todo acerca de esa persona y menos sus motivos y sus intenciones. Yo me quedo sorprendido cómo la gente a veces habla de fulano o fulana y tú llegas a tus propias conclusiones como si tú supieras lo que está dentro de esa persona. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Cuando alguien comienza a quejarse de un hermano, tenlo por seguro que va a empezar a decir cosas de ese hermano, y eso es señal de inmadurez. ¿Por qué? Dice la Biblia: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago estaba diciendo: cuando tú te pones a juzgar, tú estás haciendo el papel de Dios. El único que sabe lo que está en el corazón de la gente es Dios. Él sabe el motivo, Él sabe las intenciones. Cristo claramente enseñó esto en el monte, en el Sermón del Monte, cuando en Mateo 7 Él dijo esto: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano, del ojo de tu hermano. Cuando un cristiano tiene pleitos, contiendas, disensiones, murmuración, queja en contra de otro hermano, tú estás demostrando inmadurez. Estamos supuestos a orar unos por otros. Dije que estamos supuestos a orar unos por otros. Eso me lleva al la quinta marca de la madurez. Un cristiano maduro ora en tiempos de problemas. Hemos visto Santiago, como ya hemos visto, Santiago tuvo mucho que decir acerca de la lengua. Él menciona algunos de los peores usos de la lengua en el capítulo 5, verso 9. Dice la Biblia: hermanos, no os quejéis. La lengua, hay gente que la usa para quejarse. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ten cuidado cuando tú hablas mal del hermano o de la hermana. En el verso 12, él dice
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero también Santiago menciona algunos buenos usos de la lengua. En el verso 10, él dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mira, usa tu lengua para hablar del Señor. En el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Déjame preguntarte, ¿ustedes se oran unos por otros? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por los hermanos de la iglesia? Qué fácil es criticar y qué fácil es decir cosas y chismear. Santiago le dice a estos cristianos de la necesidad de orar si alguien está en aflicción, si alguien está enfermo, si alguien está extraviado de la verdad. Yo me pregunto, ¿cuántos en esta iglesia oran unos por los otros? Muchos tienen el concepto de que porque tienen años en el camino de Dios son maduros, pero una marca de madurez es un cristiano que ora, especialmente en momentos de dificultad, sea cual sea. Cristianos inmaduros no oran, especialmente cuando las cosas no les salen como ellos pensaban. ¿Recuerdan a Roger Sims, quien le habló de Cristo al señor Hanover? Un día, al preparar su maleta para un viaje de negocios a Chicago, encontró la pequeña tarjeta de negocios del señor Hanover que le había dado 5 años atrás. En Chicago, pensó él, buscaré a Hanover Enterprises. Llegando a Chicago, llegó al edificio profesional de Hanover Enterprises y cuando se introdujo a la recepcionista, lo que sucedió fue lo menos que él esperaba. La recepcionista le dijo que era imposible ver al señor Hanover, pero que podía ver a la señora Hanover. Un poco confundido en cuanto a lo que estaba pasando, lo llevaron a una hermosa oficina y ahí se encontró frente a una mujer con ojos frágiles de unos 50 y tantos de años. Ella extendió su mano y preguntó, ¿me dicen que conociste a mi esposo? Roger le contó cómo su marido lo había recogido en su carro cuando volvía a su casa después de la guerra. La señora Hanover le preguntó, ¿puedes decirme cuándo fue eso? Y él le dijo, fue el 7 de mayo. Hace 5 años atrás, el día que me liberaron del ejército. Entonces él le preguntó a la señora, ¿hay algo especial sobre esa fecha? Roger vaciló en mencionarle lo que su esposo hizo, pero continuó diciéndole, señora Hanover, yo le expliqué a su esposo el evangelio. Él detuvo el carro a un lado de la carretera y con llantos, con las manos en el volante, le entregó su vida a Cristo ese día. Sollozos explosivos sacudieron el cuerpo de la señora. Una vez controlándose a sí misma, sollozando, le dijo, yo había orado por la salvación de mi esposo por muchos años. Yo creí que Dios lo salvaría. Y preguntó Roger, ¿dónde está su esposo? Y ella le dijo, él murió. Él tuvo un accidente automovilístico después que te dejó salir del carro. Ese día él nunca llegó a casa. Vieras que pensé que Dios no había cumplido su promesa. Y sollozando incontrolablemente agregó, dejé de vivir para Dios hace 5 años atrás porque pensé que Él no había cumplido su palabra. Cristianos inmaduros no oran, especialmente cuando las cosas no les salen como ellos pensaban. Vuelvo a hacerte las preguntas. ¿Estás siendo más y más paciente en las pruebas de la vida? ¿Juegas con la tentación o la resistes en el momento que comienza? ¿Encuentras gozo obedeciendo la palabra de Dios o solo la lees, la estudias y la aprendes? ¿Tratas a la gente con parcialidad? ¿Eres capaz de controlar tu lengua? ¿Buscas hacer las paces en lugar de ser uno que causa problemas, discordia y división?
¿Eres amigo de Dios o eres amigo del mundo? ¿Eres egoísta en cuanto al dinero? ¿Eres la clase de persona que otros buscan para que les apoyes en oración? Naturalmente dependes de la oración cuando te encuentras en algún problema. ¿Y cuál es tu actitud hacia el hermano que ha errado? ¿Lo criticas y hablas mal de él o buscas restaurarlo en amor? Es hora de crecer. Padre, gracias por la exhortación que Santiago nos da. Y en esta noche venimos ante ti, examínanos, como decía el salmista, y ve si en nosotros hay camino de perversidad. Ayúdanos, oh Dios, a ser humildes suficiente para reconocer nuestra inmadurez, pedir perdón y pedirte humildemente que nos ayudes y nos perfecciones. Con cabeza inclinada, ojos cerrados, ¿cuántos dicen en esta noche, Pastor Dani, a mí Dios